Ok, entonces vamos a mostrar, les decía, los temas. Y los temas que están ahí, bueno, son los que vamos a rifar. Entonces, para ello, el grupo número, el grupo número 1, quiero que me diga un número. Si hay alguien del grupo número ahí. Ahora, si hay alguien del grupo número 1 por ahí. Hola, Inge. ¿Estoy? ¿Sí? Y la cuestión es que tenemos que agregar a Edgar porque dijo que iba a venir con nosotros. Sí, ya lo vamos a agregar, no hay problema en ese sentido. Dígame un número del 1 al 12. Cualquier número. El 9. Va, permítanme. Muy bien, ahora los del grupo número 2, díganme un número del 1 al 12, menos el 1, menos el 9, porque ese ya está. Los del grupo número 2. ¿Alguien del grupo número 2? ¿Está alguien del grupo número 2 ahí? Bueno, miren, entonces vamos a hacer presencial mejor porque veo que hay problemas. Lo vamos a hacer presencial entonces. Vamos a olvidar con esto y lo vamos a hacer presencial. Y voy a iniciar con la clase mejor. Porque veo que hay problemas. Entonces lo vamos a hacer presencial. El jueves entonces formamos los grupos. Bien. El jueves dijimos que a las 7:15 la clase va. Así fue, ¿verdad? Sí, es ahora. Va, perfecto, va. Entonces, ahora vamos a continuar con los aparatos bucales. Siempre hablando ya, ahora estamos hablando ya propiamente de insectos y hablaremos sobre los aparatos bucales. Este tema es bien importante porque nos indica el tipo de daño que estos organismos pueden ocasionar y que nosotros podemos identificar en campo, tal como lo vimos la vez pasada. Así, ligeramente, se recuerdan, el jueves pasado vimos una pequeña gira por ahí y vimos unos pequeños daños. Entonces, vamos a ver cómo son esas piezas bucales, esos aparatos bucales que ocasionan esos tipos de daño. Pero algo muy importante que hay que señalar en este sentido, hablando de este tema, es que no todos los insectos tienen el mismo tipo de aparato bucal. En realidad, la forma, el tipo de alimento que ellos consumen, eso les define también su tipo de aparato bucal. La vez pasada les decía que no es lo mismo, por ejemplo, un zancudo a una oruga. Las orugas son las larvas, los gusanos. Una oruga, por ejemplo, está comiendo unas hojas, pero un zancudo chupa sangre. Entonces, sus aparatos bucales, sus piezas bucales tienen que ser diferentes. Entonces, no todos los insectos tienen el mismo tipo de aparato bucal. Y por lo tanto, se dividen en dos grandes grupos: el de los masticadores y el de los chupadores. Esos son dos grandes grupos. Y también hay uno intermedio por ahí que tiene características de ambos, que es el que presenta aparato bucal mordedor, lamedor. Ese tipo de aparato bucal presenta características de ambos. Durante la clase veremos que los chupadores se subdividen en un gran número en diferentes tipos de aparato bucal. No es chupador exclusivamente como tal, sino que también eso varía. Por ejemplo, si seguimos tomando al zancudo como ejemplo de redundancia, no es lo mismo comprar a un zancudo que a una mosca. Y ambos caen dentro del grupo chupador, pero la manera como ellos chupan las sustancias es diferente, por lo tanto, su aparato bucal también va a ser diferente. En el caso de los masticadores, generalmente todos son casi iguales en un solo grupo de masticadores. Ya saben, mastican lo que van a comer y los otros lo chupan. Lo que la diferencia es cómo lo hacen para chupar, y por eso hay una diversidad de formas en el caso de los chupadores.
Aquí están viendo en la imagen ustedes un aparato bucal masticador y algunas de sus piezas bucales. Cuando hablamos de piezas bucales, estamos diciendo entonces que, y porque fíjense que no estamos diciendo boca, no estamos diciendo la boca del insecto, sino que estamos diciendo el aparato bucal. Porque a diferencia de nosotros, las piezas están, en algunos casos sueltas, como separadas, como lo tenemos en el caso del masticador, pero en otras se han unido, como en el caso de los chupadores. Y la forma como actúan, entonces por eso se le da el nombre de aparato bucal, no boca. Por eso no se usa el término boca en insectos. En insectos se dice aparato bucal. Y lo que vamos a saber en este momento son las piezas que conforman el aparato bucal. Principalmente son las mandíbulas, que tienen una acción de cortar, y tiene también el labrum, que tiene una, en este caso hay un labrum que sirve como una tapadera para guardar las piezas mientras no se están utilizando. Existen también los palpos, por ejemplo el palpo maxilar, hay también palpos labiales. Estos maxilas también se les conoce como maxilas o labios, sirven para sostener el alimento. O sea, el animal con la mandíbula corta y con las mandíbulas y con los palpos se lo está introduciendo a la boca mientras lo está cortando. Esta es la mandíbula derecha, la mandíbula izquierda, este es el labro, y aquí están el labio y los palpos labiales. Él con eso introduce los alimentos dentro de su cuerpo. Y aquí está una vista lateral del aparato bucal de los insectos. También el clipeo que está arriba del labro dijimos que tapa los aparatos bucales. Aquí están las mandíbulas, aquí están las maxilas. Entonces, que no se nos olvide que las piezas vocales de los aparatos bucales para la gracia de los insectos están conformadas por maxíbulas, maxilas, perdón, mandíbulas, cuerpos labiales, cuerpos maxilares, también hay hipofaringe, ya la veremos posteriormente, el labro. Y entonces aquí se nota bien porque en los masticadores esas piezas están separadas. No es el caso de los chupadores, que ya veremos que se han fusionado. Lo que estamos viendo, repito, es el aparato bucal de un insecto masticador. Y al hablar de insectos masticadores, aquí tenemos una gran cantidad de ejemplos. Tal vez ustedes me ayudan a decir algunas partes que son ya fácilmente distinguibles. Por ejemplo, esto que estoy marcando acá, ¿qué creen usted que sea? Esto que estoy marcando acá, ¿qué serán? ¿Qué serán estas cosas que estoy marcando acá? Que no digo que era el palpo que sirve Son para sostener mandíbulas. el alimento. No, fíjate, estas son mandíbulas. Estas también son mandíbulas. Si vos ves aquí abajo, están esos palpos maxilares, los que están abajo, y los labiales, los que están abajo de las mandíbulas, que se sobresalen acá. Pero estos como cachos son mandíbulas. Igual que acá, son mandíbulas. Y aquí están las piezas vocales, no están en uso, por lo tanto están resguardadas. Aquí está el labro y arriba está el clipeo, entonces están tapando las piezas vocales. Las orugas o larvas, estas también tienen piezas vocales masticadoras, aquí se no le alcanzan a distinguir. Y siempre aquí que desarrolladas están las mandíbulas. Algo muy importante. Estas mandíbulas grandototas generalmente no tienen función para alimentarse. Generalmente tienen otros propósitos. Por ejemplo, puede ser la defensa. Esta es una termita soldada y con esto se pelea con hormigas o con otras termitas con estas mandíbulas. En el caso de estos coleópteros, les sirve para pelear con otro macho de la misma especie cuando trata de conquistar a una hembra. Entonces, en el caso del macho, particularmente, las mandíbulas son bien desarrolladas cuando van a pelear por la hembra de otra especie y también cuando van a actuar como soldados. Y obviamente también las mandíbulas están hechas también para propiamente cortar el material que van a consumir. En este caso, los insectos que tienen mandíbulas bien desarrolladas están poco direccionadas en esa área, actúan las partes maxilares y labiales. Es interesante ver, por ejemplo, cuando a veces estos coleópteros, estos que estoy marcando acá, entran en pelea con una hembra, ¿verdad? Se agarran aquí con estos cuernos, que son mandíbulas. Entonces, como ven, también las mandíbulas pueden tener otra función. Todo esto que acaba de ver usted son insectos masticadores. Las libélulas, por ejemplo, también son insectos masticadores. No le pasamos a ver las mandíbulas por la posición en la que está la imagen que se tomó en posición dorsal. Pero más adelante, cuando damos el orden odonata, que es el que pertenece a las libélulas, ahí vamos a conocerles cómo es su aparato bucal.
Lo que nos interesa a nosotros particularmente son aquellos insectos plagas que son masticadores. Porque hay, como les dije la cosa de clase, hay un montonazo de insectos, pero de esa gran cantidad de insectos son poquitos los que son plagas. Entonces nos interesa aquellos que son plagas y que tienen aparato bucal masticador. Ahí lo están viendo ustedes. Este es un grupo. Observen usted que el daño que ellos van haciendo generalmente va de la orilla de la hoja hacia adentro. Difícilmente comienzan en el medio de la hoja, sino que van comiendo de afuera hacia adentro. Entonces, de repente usted ve una hoja dañada, entonces usted puede pensar si se trata de un sopopo o se podría tratar también de larvas. Generalmente cuando se trata de sopopos hay residuos que están caídos ahí en el suelo y te dejan una vereda, entonces es bien fácil identificar. Digo esto por si ya no encontrás el animalito, solo encontrás el daño. Y generalmente cuando es larva siempre está ahí en la hoja, la casi por allá de estar la hoja, la larva. Entonces ahí usted ya puede ir viendo si de repente en su jardín o en su cultivo le aparecen plantas defoliadas. Usted ya puede ir pensando, o se trata de una larva, se trata de un sopopo, se trata de un saltamonte. Entonces ya dijimos que si en el caso de los sopopos también pudiera suceder con las larvas y también puede suceder con los saltamontes que van comiendo de adentro hacia afuera. Pero en el caso de los sopopos generalmente encontrar que se les cae a veces y hay residuo abajo o hay un camino. Y además el ataque de los sopopos es bastante voraz, ¿verdad? Dejan casi atacada toda una plantita, por ejemplo, una rosa casi la dejan toda pelona, entonces uno fácilmente dice, estos son pocos. Entonces ahí podemos identificar ese daño. Y este es el caso de un daño de saltamonte que está, miren, aquí va comiendo, entonces al comer va dejando estos agujeros en un cogollo de maíz. Miren cómo va consumiendo. De repente usted va caminando por ahí y ve estos agujeros grandotes. Se trata de un saltamonte. Tenemos que tener cuidado también a manera de no confundirlo si se trata del cogollero, porque el cogollero también te puede causar un daño parecido a este. Recuerden que son masticadores y por lo tanto el daño que ocasiona casi es similar. Entonces, para saber si es cogollero, entonces vamos a ver si hay restos de excremento ahí en el cogollo del maíz. Entonces vamos a decir, este es cogollero. Si no, pues se puede tratar de saltamonte o de otro insecto masticador. Este es un daño de tortuguillas en una hoja. Observen que está defoliando casi toda la hoja. Miren, el daño es bastante agresivo. Van dejando prácticamente solo el tallo. Están comiendo casi todo. Pero y por suerte, por cierto, aquí andan las adultas. Digo las adultas porque estas tienen metamorfosis completa, es decir, una etapa de su vida es larva. Entonces las larvas también devoran. Porque hay veces que solo es la etapa juvenil, pero hay veces que tanto la etapa juvenil como la etapa adulta devoran lo que encuentran. Entonces, en este caso, ambas, tanto la larva como el adulto, devoran las hojas y miren cómo las dejan. Y estos son daños ocasionados por mariquitas. ¿Se recuerdan? Ah, bueno. Miren, estas también son mariquitas. También les dicen mariquitas. Y no vayamos a confundirnos. Hay mariquitas que ocasionan este daño. Si usted ve el daño es parejo, se comen casi todo. Pero hay mariquitas que también te ocasionan este daño. Si vamos a ver, quisiera que participara porque los dos quizás están cansados o aburridos porque los dos casi no están hablando. Vamos a ver qué diferencia encuentran ustedes. Ambos son causados por mariquitas, pero no es la misma mariquita. Se ve esta como es y mire esta como es. ¿Qué diferencia hay entre, lo vamos a poner a la par para que lo veo algo de ganados? Entonces, vamos a ponerle chip a esto porque si no, entonces la regamos. Así que vamos a participar y la pregunta que le vamos a hacer es la siguiente. Y de un solo, mejor yo voy a preguntar ahí a alguien de los del grupo, ya me voy a ir ahí a la listado de asistencia. Por cierto, pongan su nombre, por favor, porque a veces el listado no queda grabado. Pongan su nombre, por favor, ahí en el chat. Van poniendo su nombre en el chat, por favor. Bien, entonces, vamos a ir acá. Vamos a ver. Cristian Josué Chávez González. Cristian, ¿me podría decir usted qué diferencia observa entre estos tipos de daño? Ambos dijimos que son ocasionados por tortuguitas o mariquitas, así les dicen.
vaquitas también dicen algunos. ¿Qué tipo de diferencia observa usted en ambos tipos de daño? En el que está la mariquita roja, se ven que hay agujeros solo en el medio. En cambio, en el otro se ve que el daño va de afuera para adentro. Muy bien, entonces fíjense que es bien complicado a veces cuando uno va al campo, ¿verdad? Entonces uno puede empezar a sugerir un montón de cosas, ¿para quién lo pudo haber hecho? De algo sí vamos a estar seguros, que si de repente se encuentra usted daños sobre este tipo de, por ejemplo, similares a lo que está viendo, usted va a deducir inmediatamente, ha sido realizado por un insecto masticador. ¿Quién pudo haber sido? Pudieron haber sido mariquitas. Digo pudieron porque también pudieron haber sido, en este caso, pudieron haber sido también larvas. Las larvas dejan un daño parecido a esto. Entonces, para ir descartando qué pudo haber sido y qué no pudo haber sido, uno empieza a revisar la planta y entonces ahí puede ir encontrando uno la pista. Si encuentra larvas, uno dice, ah, este gusanito es el que ha hecho esto. Si no encuentra larvas, entonces uno empieza a suponer, probablemente fue una mariquita, probablemente fueron chacuatetas, lo más seguro es que mariquitas. De lo que sí estamos seguros que estas sí son mariquitas las que han hecho esto. Esto es importante que lo vaya aprendiendo porque como veo la vez pasada en la media gira dice que hicimos ahí, es importante dominar esto porque si usted responde con certeza a cualquier duda. Y miren este tipo de daño, se llama daño esqueletonizado. Lo vamos a diferenciar del anterior. Trata de observar usted que el adulto aquí también es una mariquita, va comiendo, pero solo raspa y deja la pena. Ya observó, entonces se logra ver ahí. Aquí se ve la pena, mira, ahí la va dejando las penas. Entonces, este tipo de organismo raspa y deja la pena. Aquí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Entonces, este también es causado por, lo vamos a, para que nos vayan quedando ya los nombres científicos, estos son causados por coccinélidos. Estos se llaman coccinélidos, la familia coccinélidos, y el género es Epilasta, que tienen estos puntitos negros. Y ella es color pardo y puntitos negros. El número de puntitos puede variar, más adelante la estudiaremos a profundidad. Lo importante es que ocasionan este tipo de daño que se conoce como esqueletonizado. ¿Por qué se llama así? Porque cuando el animal va comiendo, lo puede hacer tanto en adulto como en adulto, va dejando las venas internas. Entonces se nota, al notarse eso, se dice como el esqueleto de la hoja va quedando. Se come sobre la superficie, queda sobre el esqueleto, pero se dice daño esqueletonizado. Y aquí podemos establecer una comparación entre el daño por este tipo de tortuguitas y por este otro tipo de tortuguitas, paquitas o mariquitas, como usted le quiera llamar. O sea, acá se ven agujeros, pero estos agujeros han sido hechos donde se rompieron las venas de la hoja. En cambio aquí sí, cabales lo haya ido comiendo. En realidad esta come todo por encimita y deja estos nervios aquí de la hoja que quedan visibles. No sé si logran distinguir estos tipos de daños, si los logran comparar. ¿Observan la diferencia? ¿O los ven iguales? Ustedes me dicen. Se observa la diferencia porque en una hoja se ve que le va dejando solo la nervadura y con agujeros, pero en lo que donde se ve más verde, solo son los agujeros así que han dañado la hoja. Es correcto, así es correcto, excelente. Pero fíjense que aquí pasa otro detalle. Fíjense que pasa otro detalle. Fíjense que hay unos gusanos que les dicen gusanos peludos, son unos negritos, o pueden ser también pardos o amarillos de la familia Artiidae, que son mariposas cuando son adultos. Pues esos gusanos también hacen un daño igual que este. Hacen un daño esqueletonizado. Nuevamente, entonces, para estar seguros, vamos a tener que ver si localizamos larvas ahí en las hojas, y si no las hay, entonces vamos a decir se trató de la epilastra. Y si no, vamos a decir, son larvas de Artiidae, que es la familia a la cual pertenecen esos larvas o gusanos. No se asusten por los nombres de la familia, porque con el tiempo la van a ir dominando, pero ya se lo voy mencionando para que vayan acostumbrando a este tipo de vocabulario. Porque como ven, uno no puede decir de un solo, está el insecto. Bueno, el otro detalle es que si usted encuentra esto en frijol, en garbanzo o en cualquier otra leguminosa, con seguridad probablemente se trate de pilastra, porque esta es una plaga de ese tipo. Y lo que también ahí, este es el Helicoverpa sea, o sea, el elotero ataca el elote, pero también ataca el tomate. En este caso le dicen tomatero, o sea, ataca el elote, le dicen elotero. También ataca el algodón y entonces le dicen bellotero.
De acuerdo al producto, al cultivo de cataca se recibe el apodo, por decirlo así, pero el nombre científico es el mismo, el Helicobacter pacea. Entonces, miren el daño que ocasiona, perfora el fruto del tomate. Claro, el daño es total, ¿verdad? El tomate ya no sirve. Cuando estudiamos a este orden, ahí vamos a ver cómo es que la hembra coloca sus huevos y cómo es que estos dañan estos frutos. Aquí lo ven ustedes, miren la coloración varía. Aquí está el tomate, miren el color que toma y miren el color que toma cuando ataca, perdón, el elote, el elotero. Aquí, cuando en el caso del elote, es la punta la que daña, ¿no? Si se dice la punta del elote, solo un par de granos daña, el daño más que todo es cosmético porque el resto del elote sigue normal. Pero claro, ya si usted lo quiere vender así, ya le bajó la venta, ya le bajó el producto porque ya va dañado. Aunque sean solamente un par de granos, pues se compró. Pero ya le arruinó el producto. Este es el elotero. Y este es el cogollero. El cogollero, miren los agujeros, se recuerdan que vimos también un saltamonte anteriormente, casi parecido a los del saltamonte. Pero la diferencia que vamos a encontrar es que el cogollero está cabalito en el cogollo. Y además tiene estas cuestiones anaranjadas que están acá, que es excremento. Entonces ahí distinguimos fácilmente, este es el cogollero, aquí le notamos. Y por otra parte, el saltamonte no penetra, ¿sí? No penetra hasta el propio cogollo, no puede. Porque tendría que meterse adentro del cogollo. Y desde que fue huevito, se desarrolló aquí, estalló eclosionó la larva y empezó a comer. En cambio, el chapatlete no. Entonces, esa es otra diferencia, ¿verdad? Así que, de repente veamos matas de maíz en el mero cogollo, que están los agujeros, o hay excremento anaranjado, entonces ese es cogollero. Pero si los odios los vemos más arriba y están frescos, es decir, de recién hechos, ¿cómo lo vamos a notar que estén recién hechos? Que todavía no han cicatrizado. Entonces vamos a decir, este es un saltamonte que anda acá. Porque fíjense también que a medida que la planta va creciendo, esto se va a ir secretizando. Estos óleos que están acá, alrededor de aquí, se va a ir poniendo, se va a ir secretizando, se va a ir secando alrededor, y entonces ya van a ser lesiones viejas. A medida que la planta va creciendo, va mostrando esas lesiones viejas. Cuando vayamos a campo y veamos matas de maíz, vamos a ver cómo queda el daño del cogollero, el daño que pasó en el cogollero cuando sufrió daños al inicio del crecimiento de la planta. Porque generalmente el cogollero los daños los hace cuando la planta está en sus primeros momentos de desarrollo. Y estos son los minadores. Este es un minador en hoja de cítrico. ¿Qué es lo que hacen los minadores? Los minadores reciben este nombre porque van haciendo minas, o sea, túneles. Entonces, al hacer esa mina o túnel, aquí es donde van caminando. Aquí es donde van caminando, van comiendo, y al hacerlo van dejando este rastro. Al hacerlo van dejando este rastro y aquí va la larva. Miren, hasta que llegamos hasta acá, es donde va comiendo. Y por eso se le dicen minadores. Hay minadores hemocísticos, minadores de tomate, minadores de pepino, diferentes tipos de minadores. Obviamente son especies diferentes. Más adelante veremos cuál es el nombre científico de cada una de esas especies. Por otra parte, también hay masticadores que ejercen la función de controladores biológicos. ¿Qué significa eso de controladores biológicos? También se les conoce como enemigos naturales. Ellos lo que hacen es eliminar a otros insectos y por eso se les llama controladores biológicos. Algunos de ellos son masticadores. Por ejemplo, este que está acá se llama crisopa. Y aquí se está alimentando de un pulgón. ¿Observen? Este es un pulgón. Entonces, miren, en este caso, las mandíbulas, la función que tienen. Son bien grandes, pero tienen una función de sujetar a la presa. Claro, apoyarla también, ¿verdad? Entonces, esta se llama crisopa, es un excelente controlador biológico porque elimina los pulgones. Igualmente, más adelante hablaremos sobre cada una de estas especies. Y lo que están viendo en este momento es una larva que está siendo parasitada por otras larvas. Esta es una larva del lepidóptero. Aquí podemos ver estas manchitas que están aquí, que son los espiráculos. Aquí están los ojos o aparato bucal. Pero todas estas que están aquí también son larvas. Y estas larvas se las están comiendo vivas. Porque estas comen vivas. Este fenómeno se conoce como parasitondismo. Estos son parasitoides, estos blancos que están aquí, estas larvas blancas. Y como están afuera del insecto, se conocen como ectoparasitoides. Si estuvieran dentro, se conocieran como endoparasitoides. Entonces, esta larva poco a poco es terminada siendo devorada por estas larvitas que están acá, que son el aparato bucal masticador. Estos también son portadores biológicos.
Hay masticadores que, por otra parte, atacan a nosotros. Por ejemplo, hay unos que atacan al ganado, pero si te descuidas también te pueden atacar. Como lo hacen colocando sus huevos, por ejemplo, acá en el párpado, aquí han colocado el huevo y aquí hay larvas. Pueden salir en la pierna, en cualquier parte, ¿verdad? Y en el ganado, aquí tenemos lleno de gusanos. Los que tienen ganado, si nos quieren contar alguna experiencia, alguno de ustedes tiene ganado y ha vivido esto en sus vacas, ¿quién nos comenta algo? ¿Alguna experiencia de alguno de ustedes? ¿O han visto por ahí? No, no hay experiencia, bueno. Ahora hablaremos entonces sobre otro tipo de aparato bucal, que es el chupador. Ya hablamos de los masticadores, ahora hablaremos sobre los chupadores. Estas, generalmente aquí están todos los pertenecientes a los órdenes donde están las bocas, donde están las chinches, donde están las chicharras, donde están los pulmones. Todos esos organismos presentan aparato bucal chupador, los agudos, los regenes, las bocas, todos ellos tienen aparato bucal chupador. Esto que estamos viendo acá es un esquema general del aparato bucal del orden Hemiptera. En el orden Hemiptera están todas las chinches, también están los pulgones, las moscas blancas, y este es un esquema general para ese orden. O sea que usted que mire qué diferente, básicamente es como una gran aguja, ¿verdad? Estas son las mandíbulas, mire como no tienen uso, mire cómo son. Y este es el labio, miren las maxilas también, son dos partes de pelitos nada más, este es el labio. Y aquí lo importante es que se han fusionado y han formado este canal. Aquí lo vemos en vista lateral, mire aquí el labio, aquí están las mandíbulas. Si le hacemos un corte transversal, vamos a ver que presenta un canal alimenticio y un canal salival. Significa que en este pico que va acá hay dos tubos. Uno que es el canal alimenticio y el otro que es el canal salival. Y aquí está el pico y el estilete por donde ellos chupan. ¿Alguna pregunta o alguna comparación que pudieran hacer? ¿Qué diferencia notan entre este aparato bucal chupador con el masticador? ¿Qué diferencia notan? ¿Se acuerdan del masticador, que es lo que vimos? Ahora, ¿qué diferencia notan con este chupador que estamos viendo en este momento? ¿Cuál es la diferencia que más notables, que son más notables? Que los masticadores. ¿Alguien va a participar? Ajá. No tienen estilete, muy bien. Ajá, excelente. Excelente. Ese estilete resulta de la unión de las mandíbulas y las maxilas que forma ese pico. Excelente, muy bien. Otra observación. Otra observación. Si se fijará, si se recuerda. Diga. Escuchamos. Hola, ¿lo escuchamos? Sí, Sí, escucha. Sí, se Hola, ¿lo escucha. escuchamos? Hola, ¿lo escuchamos? Si quiere participar. Se escucha. Sí, se escucha. Ujú. Se escucha muy bien. Ujú. Y queremos oír su participación. Parece que tiene problemas allí. Pues bien, si recordarán, en el caso de los masticadores, las mandíbulas, las maxilas, los palpos labiales, los palpos maxilares se notan fácilmente. En cambio aquí, las mandíbulas, las maxilas, todo ha sido reducido a pequeños pelitos, como no tienen mayor uso, ¿verdad? Y en su lugar se han fusionado y han formado una como aguja. Pero esa aguja tiene dos tubos, un tubo que sirve de canal alimenticio y el otro de canal salival. Eso lo que nos indica es lo siguiente: el canal alimenticio es por donde suben los alimentos que ellos están chupando, y el canal salival, como su nombre lo dice, contiene la saliva, y la saliva a su vez contiene enzimas. Y las enzimas, si recordarán, tienen mucho que ver con los procesos catabólicos, anabólicos, metabólicos en general, que se dan en todos los alimentos que se consumen. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestra boca segregamos saliva, y la saliva tiene varias funciones en el caso de nosotros. La saliva es, por ejemplo, un lubricante.
Un lubricante que lo que consumimos le damos una forma de bolita y ni cuenta nos damos, pues, porque solo comemos, ni cuenta nos damos. Pero esa bolita se desplaza por el esófago hasta llegar al estómago. Pero para hacerlo necesita un lubricante y ese lubricante es la saliva. Pero también la saliva, en el caso de nosotros, contiene enzimas. Unas enzimas que se llaman amilasas. Y esas amilasas lo que hacen es romper las cadenas de carbohidratos. Y al romper las cadenas de carbohidratos quedan libres las moléculas de glucosa para que puedan sufrir un proceso metabólico que se llama glucólisis, se puedan convertir en acetilcoenzima A y puedan lograr entrar al ciclo de Krebs. Y de esa manera nosotros obtenemos la energía que está en los azúcares. Por eso resulta que también los insectos tienen diferentes tipos de enzimas que metabolizan todos los nutrientes que ellos absorben o que ellos comen, dependiendo si son masticadores o chupadores. Entonces, en este caso existe ese canal alimenticio, ese canal, perdón, salival, que es donde están las enzimas. Se entendió lo que acabo de decir, tanto a partir de las enzimas, y se entendió la comparación que hice entre el caso de los humanos y los insectos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Quedó claro eso o hay dudas? En todo caso, nosotros, dígame. Yo digo que lo vuelva a repetir porque se escuchó un poco cortado. No sé si me enseñan. Va, muy bien. Sí, va, muy bien. Entonces lo voy a repetir y en todo caso les decía que más adelante veremos unos temas que se conocen como anatomía interna de los insectos. Y ahí veremos más despacio esto, pero no hay problema, lo vamos a decir en este momento así rápidamente. Decía que en el aparato vocal chupador notamos que presenta un canal alimenticio. Usted observa que presenta un canal alimenticio y un canal salival. Esto que está acá es un corte transversal, significa que aquí hay dos canales que están dentro de este tubo o dentro de esta aguja, como le queramos llamar. Entonces, hay un tubo que es el canal alimenticio y otro que es el canal salival. El canal alimenticio es por donde chupa todas las sustancias los insectos. Y el canal salival es el que contiene, como su nombre lo dice, saliva. Pero esa saliva no está por gusto. Contiene enzimas. Y esas enzimas metabolizan nutrientes que ellos están absorbiendo. Entonces fue acá donde puse el ejemplo de nosotros. Nosotros en nuestra boca tenemos saliva, la cual cumple varias funciones. Una de ellas es servir de lubricante para lo que comemos. ¿Cómo así? Para que lo que comemos se deslice por el esófago y llegue hasta el estómago. La otra función muy importante es que la saliva que tenemos en la boca contiene una enzima que se conoce como amilasa. Esa amilasa contribuye a catabolizar. Recuerden que el metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de catabolizar es cuando un compuesto grande se descompone en sus componentes primarios. Es decir, por ejemplo, los carbohidratos están formados por la unión de varias glucosas. Entonces, esta enzima amilasa, en nuestro caso, rompe los enlaces que unen a la glucosa y cada glucosa queda libre. Y la digestión, entonces, en el caso nuestro, comienza desde la boca por la acción de la saliva. Igualmente, acá, en la saliva de los insectos también hay enzimas que van metabolizando los componentes, las sustancias activas que están chupando este tipo de insectos. ¿Les quedó más claro? ¿Les quedó más claro? Todavía confundido. Ahí está. Pregunta. Hoy sí, Perdón, le no le digo escuché. sí. Va, excelente. En todo caso, les decía que no se preocupen porque este tema lo vamos a ver más adelante, el proceso de digestión de los insectos. Y cuando veamos el proceso de digestión de los insectos, ahí vamos a explicar despacio cada uno de estos pasos que se dan allí. Así que si no lo han entendido, no se preocupe que luego lo veremos en una clase exclusivamente solamente de eso, creo que la próxima semana, o creo que el jueves ya veré cómo tengo la programación. Y aquí estamos viendo ya los espectadores chupadores, una posición ventral, la que vemos acá, miren, esta es una posición ventral. Y se pone en posición ventral porque en posición ventral logramos ver la dimensión de este tipo de aparato vocal. Observe, mire qué estilete más grande. Observe, desde aquí comienza y termina hasta acá, lo estamos marcando con la flecha verde. Y aquí está
el animalito está utilizando su aparato bucal. En este caso no lo está ocupando, por eso lo tiene doblado. Aquí lo está ocupando, por eso lo ha sacado donde lo tenía guardado. Porque si el animal anduviera así todo el tiempo, se le va a dañar. Entonces, cuando lo ocupa, lo anda respaldado, lo anda doblado. Entonces, aquí está chupando algo y por eso lo ha, como quien dice, donde lo tenía doblado, lo ha abierto y entonces ha empezado a pinchar alguna superficie. En este caso, no va. Así Por es, eso lo tiene. papá. Guardarlo. Está bueno, entonces. Yo le voy entendiendo. ¿Va entendiendo, sí? ¿Va? ¿Me escucha bien? Sí, 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 sí. Va, perfecto. Entonces, este tipo de aparato bucal se conoce como picador chupador. Significa que pica y luego chupa. Pero mientras no está picando, lo tiene doblado, lo tiene guardado. Una vez va a picar, lo suelta. ¿Dónde está este tipo de aparato bucal? En las chinches, en las chicharras, en los pulgones. Hemíptero las chinches o móptero las chicharras y los pulgones. Allí se encuentra. Entonces, cada vez que usted vea una chicharra o una chinche, usted va a saber que tiene aparato bucal, picador, chupador. Y ustedes tendrán por ahí en su casa huertas de banano, de plátano. ¿Alguno de ustedes tiene? O el vecino o un amigo. Sí, 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 sí. Y por casualidad han visto hojas así como estas. Te acercas a la hoja de huerta y la ves así. Sí, he visto ya. Vaya, fíjate que si has visto esto, quisiera que le pusieras coco y te le acercaras y miras si hay unos animalitos por ahí. Aquí menos, apenas se ve la manchita, unas chinches blanquitas. Fíjate que de esas no tenemos. Y pues si pudieras conseguir para tu colección entomológica sería excelente. Se les llama chinches de encaje. Entonces, estas son las que causan este daño. ¿Por qué se ve este daño así? Porque aquí la chinche ha chupado. ¿Cómo me Entonces, dijo que se llama? chinches de encaje se llama. Va. Fíjate que aquí ha chupado, ha chupado, entonces a chupar, perdió el color de la hoja. Como ha chupado, la gente le ha quitado todos los nutrientes, todas las clorofilas, entonces por eso ya perdió el color de la hoja. Para cualquier otro que tenga por ahí un amigo que tenga huertas o un vecino o algo por el estilo y se ven hojas así, revisen bien y ahí probablemente encuentren chinches. Este daño lo observas en el envés, podés encontrar las chinches. Difícilmente las vas a encontrar en el as y dijimos la vez pasada porque vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Por qué generalmente los insectos están en el envés y no en el as de las hojas? La pasada lo dije. ¿Quién se recuerda? Porque se protege de la lluvia. Porque eso le protege un montón a la lluvia. Y también de la lluvia y de los depredadores también. ¿Qué tal si llega por ahí un depredador volando por arriba y no ve nada? Se va, pero si anduvieran ahí en la superficie, ahí son atacadas. Pues entonces ellas buscan siempre el sol, también las protege el sol. Entonces, en fin, de varias circunstancias, por eso prefieren el envés. También eventualmente las vas a hallar en el as, claro, pero eventualmente las puedes encontrar. Y a veces te topas con esto, que ves la hoja y en el envés vas a encontrar un montón de puntitos así blancos, finos. Son ninfas. Ninfas generalmente de mosca blanca o de escamas. Más adelante veremos que son las moscas blancas y las escamas. Y a veces aquí se produce miel. Y esa miel da lugar a que se forma un hongo. Estas manchas negras se llaman fumagina, que es producido por la miel que generan estas ninfas. Estas ninfas están chupando en la hoja. Eso también puede Yo suceder. he visto eso, pero en el fruto de anono y de mango. Sí, lo podés encontrar en cualquier planta, pueden estar el tipo de insecto, excelente. Cuando ya deberías de irla guardando esas hojas, porque te pueden servir para colocarlas en tu colección entomológica siempre y cuando se trate de cultivos. Porque no de cualquier planta, sino que sean de cultivo, o si quieres de plantas ornamentales. Entonces esas hojas se ponen a secar y ya las colocas ¿cómo se llama? En tu colección entomológica, no hay problema. Bien, y a veces sucede que estos insectos chupadores transmiten un montón de enfermedades. Por ejemplo, esto que usted está viendo acá es la virosis. Para que vaya distinguiendo ahora virosis, miren cómo se ve la virosis. Esto se le conoce como moteado. Usted observa que aparecen manchas amarillas y manchas verdes y la hoja se ha hecho como borroñosa. Entonces, Yo tuve eso en Chile. en Chile, ¿va? En Chile, ¿y tenías trix o tenías mosca blanca? ¿No te fijaste? ¿Qué tenías ahí? Y también tenía mosca blanca. La mosca blanca. Entonces la mosca blanca te produjo este problema. Y Entonces una ahí araña roja también.
Vaya, las arañas rojas también, sí. Vaya, en este caso, te habría decir que cuando una planta ya tiene este virus, ya no se puede hacer nada. Eso que les quede claro. Ya una planta con virus ya no se puede hacer nada. Entonces, para evitar llegar a eso, lo que hay que hacer es eliminar a los insectos que producen esos virus. Eso sí se puede hacer. Pero a la planta como tal, ya con virus ya no se puede hacer nada. Dale, a ver. Cuando ya tiene virus, ¿qué se puede hacer? Vale, cuando ya tiene virus, lo que puedes hacer es arrancar las plantas que están dañadas, enterrarlas o quemarlas. Y darle tratamiento a las demás plantas, pero generalmente te voy a dar una mala noticia. Si ya tenés una planta infectada por virus, lo más probable es que ya todas casi estén iguales y solo es cuestión de tiempo para que aparezcan los síntomas. Entonces, lo que hay que hacer es evitar llegar a tener virus. Para evitar llegar a tener virus, entonces hay que trabajar desde el primer día que vos establecer un cultivo. Por ejemplo, vos vas a establecer chile o tomate y entonces mandas a alguien, vas a algún lugar a que te preparen ¿cómo se llaman? Las bandejas. El problema es que debes de garantizar que generalmente Agroservicios se encarga de eso, no hay gente particular que lo hace, pero vos tenés que garantizar que ahí donde preparan las bandejas estén en un lugar, en área protegida. ¿Qué significa área protegida? Que las hagan en un lugar donde esté tapadas con mantillo, ¿no? Para que no entren insectos picadores y chupadores. También vos podés fabricar tus propias bandejas. Entonces, al hacerlo, entonces vos debes de protegerlas de la acción de este tipo de insectos, también de los ácaros. ¿Por qué? Porque, perdón, En microtúneles. en microtúneles sí, pero fíjate que en este caso es un microtúnel que se hace en una mesa. También le llaman tapesco. En el campo vos podés fabricar tu mesita con bambú y todo eso a una altura como de 1,5 m. ¿Por qué se hace a una altura así? Porque resulta que estos insectos chupadores, la mosca blanca, el trix, a esa altura ya no vuelan. Entonces ya no alcanzan a subir hasta allá arriba. Esa es una primera barrera. La segunda barrera es que le pones unos alambres en forma de arco y le tiras una tela encima, que se llama mantillo, y esa tela mantillo puede ser cualquier cosa que tenga hoyitos por donde filtre el agua para cuando llueva. Por ejemplo, puede ser ahí la venden, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Depósito de tela, que se parece a las telas que llevan de vestidos de primera comunión o de bodas, o no sé si me voy a explicar, como, sí, déjate, no sé cómo llamarle esa tela, de cortinas. Abril, creo que se llama. ¿Cómo le dicen? Ah, no, pero esa es muy cara. El abril sí, pero ese ya es de la propia. Yo me refiero a si quieres hacerlo, si no quieres gastar en tela, o si no tienes un pedazo por ahí, entonces lo puedes hacer con algún retazo de cortina que ya no sirve por ahí. Sedazo, ajá, pero esos ya, si te lo venden, ya te van a cobrar, no te la venden en el depósito de tela, ya te la venden en los agroservicios. Entonces, no sé si el depósito de tela tendrá ese tipo de material, pero que ese para vender en los agroservicios. Así que si no quieres gastar, puedes ocupar una cortina que ya no sirva. Es el material de las que hacen las cortinas, entonces con eso la puedes tapar. Y eso te está garantizando que a esa altura y tapada con esa tela no te va a llegar ni ácaros, ni mosca blanca, trix. Entonces, la idea es que después de cierto tiempo, vos vas a recoger esa bandeja y la vas a hacer la siembra directa, si vos querés, en el terreno. Y entonces, al hacerlo, allí, ¿cómo se llama? Ya los protegiste los días más delicados. Aún así están bajo peligro, por lo tanto, lo conveniente es trasladarlas a un macrotúnel. Al trasladarlas a un macrotúnel, todavía sí las estamos protegiendo durante un tiempo de los insectos picador chupador que transmiten virus. El peligro de los chupadores termina cuando la planta comienza a echar flores. Si ya la planta comienza a echar flores, no importa si llega la mosca blanca, no importa si llega el trix, ya no nos va a causar mucho daño porque la planta ya alcanzó el momento de dar las flores y dar el fruto. Hay que cuidarla antes de eso. Entonces, pero si llega antes de dar el fruto, ya se arruinó todo. Ya es por gusto. Así que eso se va a ver cuando veamos manejo integrado de plagas y manejo de plagas agrícolas. Aquí están viendo ustedes, ¿cómo se llama? Brotes de un cítrico que están topados de pulgones. Para los que no los conocen, estos son los pulgones. Observen, estos son los pulgones, son los mismos áfidos. No sé si me alcanzan a ver ahí, son los mismos, esto es lo más que yo les puedo dar de lupa. Estos son los mismos áfidos y entonces estos están chupando todo y secan el brote, ¿va?
secan los brotes de las plantas. Los cogollitos tiernitos se los acaban. Ellas prefieren las partes tiernas de las plantas. Y las prefieren porque, claro, aquí es fácil a ellas meter sus tiretes y chupar los nutrientes. Entonces, esos son los famosos pulgones. Así que si tienen un cítrico por ahí y tienen pulgones, o tienen cualquier plantita que tengan ahí en su casa ornamental o vegetal, y se llenan de pulgones, ¿qué es lo que debemos de hacer? Antes de pensar en aplicar productos químicos, porque lo primero que dice, ponerle tal producto. Antes de hacer eso, nosotros podemos hacerlo manualmente. Agarramos un cepillito y empezamos a cepillar esto, o si es necesario, si está muy lleno, cortamos el brote y lo dejamos y lo tomamos. Pero si no, empezamos a cepillar hoja por hoja y echar con agua con rizo y se va a liberar de los pulgones. ¿Me escucho? Ya, sí. Y a los días volvés a repetir la operación, no porque ya lo quitaste, estuvo. No, a los 4 o 6 días lo volvés a hacer la operación. También hay ¿cómo se llama? Productos orgánicos elaborados a base de una serie de sustancias, que las veremos cuando llegue de manera integral de paga, que se pueden aplicar y son muy efectivos, para no pensar solo en productos químicos. Recuerden que los productos químicos tienen una serie de ventajas que las estudiaremos posteriormente, cuando cursen automateria. Y esto es muy importante. Mire, probablemente ustedes ya han visto esto. ¿Quién ha visto esto? ¿Les es familiar ver esto, hojas así? Sí, ya lo he visto. Sí. Vamos a ver. Esta costra negra que ustedes están viendo ahí es un hongo que se llama fumagina. Pero este hongo se formó porque ustedes ven acá, y miren, aquí está en el embés. Aquí les vale un pepino y ya están en el embés. Significa que las también hay un montón. Son tantas que hasta hay que está ahí en el as. En el embés está también, y aquí, miren, estamos viendo ninfas, estas blanquitas que están acá, y estamos viendo adultos. Vamos a ver si lo logran distinguir. Voy a ir despacio con la mano marcando ahí. ¿Logran ver esto que estoy marcando acá? ¿Lo logran ver? ¿Lo logran distinguir? ¿Ven esas chihuahuas que están acá? ¿Las ven o no las distinguen? Vale, esas se llaman escamas. Miren aquí más, miren. No se mueven, ahí están, son sésiles. Cualquiera podría creer que son huevos. Son huevitos. Pero usted ya no va a decir eso, porque usted está estudiando entomología y usted le va a decir, no son huevos, son escamas. Se caracterizan porque no se mueven. Como no se mueven, entonces son sésiles, están fijas ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Se están chupando la savia de estas hojas. Y al hacerlo, también secretan mielecilla. Y esa miel hace que esto permanezca húmedo, lo cual favorece que se desarrolle este hongo, que se llama fumagina. Estas manchitas blanquitas que usted ve acá se llaman ninfas. Ninfas, si usted recuerda, son estados juveniles de algunos insectos. Algunos insectos pasan por huevo, ninfa y después adulto. ¿Cómo digo que se llama el licenciado? Estas que están aquí se llaman escamas. Son escamas de estado adultos. Y la mancha negra se llama fumagina. Es un hongo que se forma por la miel que secretan estos organismos. Lo secretan los adultos, lo secretan las ninfas. Esta miel, y eso provoca esta miel, y eso hace que permanezca húmedo y se desarrolla el hongo que se llama fumagina. Y la fumagina causa un problema. Recuerden ustedes que las hojas, la función es hacer fotosíntesis. Y para hacer fotosíntesis, ellas son verdes. Hay otras que tienen otros colores, hay otras que son rojas y todo, pero depende de la magnitud de unas que capten. La mayoría son verdes, entonces tienen clorofila A, B, C. Entonces, resulta que esta clorofila, por eso le da el color verde a la hoja. Pero si esta hoja se cubre de negro, entonces la hoja ya no va a poder hacer la fotosíntesis. Entonces aquí hay doble daño. Por una parte, el daño que ocasionan estos insectos que chupan la savia, y por otra parte, el hongo que se desarrolla gracias a la miel que producen estos insectos. Ese hongo tapa la hoja y entonces la hoja tampoco puede hacer fotosíntesis. Al final esto lo que genera es que se marchite, se seque todo esto, quise decir, y entonces se arruine la planta. Se arruina porque esto se da primordialmente a nivel de cogollos, de los brotes. Entonces la planta no crece, porque todo lo que va creciendo se lo va arruinando. Bien, ¿quién quiere repetirme lo que acabo de decir o qué es lo que ha entendido? Si, por ejemplo, imagínense que yo le digo, mire, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué son estas chibolitas que están acá? ¿Qué son estos puntitos blancos? ¿Qué es este color negro? ¿Qué significa esto para la planta? ¿Quién me explica? Que hay escama y por lo mismo de la escama, de la miel que está secretando,
ha producido la fumagina. ¿Y qué más podríamos decir? Excelente, ¿qué más podríamos decir? Que igual por la fumagina que se encuentra alojada en la hoja, la hoja no puede producir la fotosíntesis, entonces lo que podría pasar o lo que va a pasar es secarse. Muy bien. ¿Y estos puntitos blanquitos que dijimos que son? Ninfas. Ninfas. ¿Y las ninfas qué son? Son estados juveniles de desarrollo de algunos insectos. Por ejemplo, en este caso de las escamas. Y ninfa significa que se parece a un adulto, solamente que no han desarrollado alas ni tampoco sus órganos genitales. Por eso ninfa es sinónimo de virgen, porque no ha desarrollado sus órganos genitales. Y las ninfas son bastante móviles. Ellas sí se mueven bastante y andan chupando por todos lados y se cuentan bastante bien. Entonces eso es lo que estamos observando acá. Bien. ¿Y eso solo se da en diversas especies o solo en cítricos o en diferentes árboles? Se da casi donde quiera. Es que Yo lo he visto casi en cualquier una planta. vez Lo he visto en un arbolito de limón le llegó eso, pero yo lo que hice fue echarle así con la bomba rinzo, pero se le quitó. Sí, correcto. Y no lo cepilló. No, solo la bañé así con agua con rinzo y se le quitó. Sí, sí, tuvo suerte porque como la expresora es a presión, ¿verdad? Entonces la presión hace que caiga. Pero si tira agua sin presión, entonces no se cae. Entonces la presión no despega. Eso es lo que usted hizo con el agua ahí. Ahora, el rinzo lo que hace es que le destruye el exoesqueleto. Entonces ahí tiene una doble función y de un solo le lava la hoja. Porque si después llovió, entonces le quedó bien limpio la plantita. No llovió después. Como era época de lluvia, sí, y sí se mejoró bastante. Ajá. Se mejoró la planta. Sí, vaya, el otro detalle es el siguiente, muy importante de señalar. Cuando usted por medio del agua a presión, porque tiene que ser a presión, es decir, que si usted agarra un guacamito y le está tirando, no va a hacer nada. Entonces tiene que dar a presión con fuerza. Si usted lo hace, entonces, pero mire, una pregunta, ¿logró que se le desprendieran estas? Porque estas están bien pegadas. Sí, se desprendieron porque yo lo fui a ver como a los 15 días y la hoja ya estaba bien limpia. Bueno, lo que sucedió ahí es que probablemente no se hayan desprendido. Probablemente lo que sucedió fue que el rinzo les dañó el esqueleto y eso terminó botándolas. Eso pudo haber sido, porque estas están bien pegadas, no tan fácil se van. Aquí a veces es necesario hacerle con una esponja o con un cepillo, porque están bien pegadas. Yo tengo problemas con unos crotos que se me llenan de escamas y con una manguera la doy con presión, he probado y no se cae, estoy haciendo con cepillo. Yo creo que eso es lo que pasó en su caso, que el rinzo probablemente logró ese objetivo y le dañó el esqueleto, entonces la volvió susceptible y se terminaron muriendo. Pero lo que le quería decir es de que estos animalitos caen al suelo y como en el suelo está cayendo el agua, entonces ahí se ahogan, porque fácilmente se ahogan. Esa es una ventaja. Y estos animalitos hay un problema. Dígame, escucho. Y ocupar el aluminio, el sulfato de aluminio, ¿cree que también lo podría matar? Sulfato de aluminio. Fíjese que no he escuchado eso, habría que probarlo. Pero yo creo que tal vez no sea necesario. Cobre. El cobre es para hongos. El cobre es para hongos. Ese es para hongos, no es para ¿cómo se llama? Para insectos. Los compuestos derivados del cobre, los cúpricos, son exclusivamente para hongos y sí le van a eliminar la fumagina. Ese es el caso de hongos. ¿Verdad? Ese es para hongos. Bien. Y llegamos al picador chupador, que también son los mosquitos y los zancudos. Observa ahí, está un mosquito, un zancudo, haciendo un trabajo. Mire, cuando a uno lo pica un zancudo, mire cómo pone, como quien dice, la hoja de una jeringa. Está observándolo. Entonces aquí pega el pinchazo, chupa la sangre, se llena y se va. El gran problema es que estos animalitos, como recuerden que tienen un conducto salival, ¿se acuerdan? Entonces el gran detalle es que en ese conducto salival andan unos patógenos que pueden producir varias enfermedades. Y esto que estamos viendo acá es, ya visto en el microscopio, cómo se le ve el aparato bucal a estos insectos, ya al verlo en el microscopio. Entonces, como decían,
El problema es que tienen conducto alimenticio y conducto salival. El problema es que ahí a veces van algunos patógenos, quienes pueden provocar estas enfermedades que son bien comunes. Toda la vida ahorita, por ejemplo, hay un problema ya de estos zancudos, entonces hay que cuidarse mucho de ellos, ¿verdad? Hay que, si usted tiene ventilador, trate de ponerlo antes de acostarse, y si deja las edades, pues puede dormir con ventilador, pero la mayoría de gente que molesta el ventilador, que se ponen un rato antes para que salgan los zancudos. A veces se usan aerosoles también. En fin, la idea es que no duerman zancudos con nosotros porque nos puede causar esta enfermedad. Se sabe, en el conducto salival ya lo vimos, allí, así como se alojan enzimas, también se pueden alojar patógenos que aún nos causan problemas a nosotros. Y llegamos a la mosca. Esta es chupador esponjoso. ¿Por qué se le dice chupador esponjoso? Ve aquí, está una mosca comiendo. Su aparato bucal aquí lo ha sacado para poder coalimentarse. Entonces, cuando está comiendo, usted no sé si alguna vez se le ha parado una mosca en la piel. Me imagino que sí, porque hay moscas por donde quiera y uno siente una ligera como cosquillita. En realidad, lo que está sucediendo es que estos insectos tienen aquí como una esponja y entonces están como raspando con esa esponja y eso genera esa sensación como de cosquilla. Lo que hace ella es con esa esponja, aparta lo que se va, junta lo que se va a comer y luego lo fricciona. Y eso esa esponja se pone también como la vela y aquí va su aparato bucal hasta que absorbe la sustancia. Entonces por eso ellas tienen aparato bucal chupador esponjoso. Y están las pulgas. Si usted alguna vez lo ha picado una pulga, se recordará que es bien diferente que lo pique un zancudo a que lo pique una pulga. Cuando uno lo pica una pulga se siente como un corte. Cuando lo pica un zancudo, cabal se nota como si algo ha pinchado. ¿Por qué la pulga se nota como un corte? Porque la pulga tiene acá estos palpos labiales, palpos maxilares, tiene un peine genal, que es donde ella ejerce el corte. Aquí está. Entonces corta y después chupa. Entonces, pero su aparato bucal al final viene siendo picador, chupador. Los piojos tienen ganchos. Porque recordemos que los piojos, como viven en lugares donde hay pelo, no atacan a animales que no tienen pelo, son animales que tienen pelo para protegerse. Entonces ellos se suben a los pelos como si se subieran a un palo de coco, a una palmera. Entonces tienen ganchos bucales que les permite irse desplazando. Esa es una característica propia de los piojos, que son los pluros. Aquí estamos viendo un piojo, entonces aquí en su parte bucal tiene esos ganchos bucales. Las mariposas, por su parte, tienen aparato bucal sifón chupador. Las mariposas se caracterizan porque, como ellas se alimentan del néctar de las flores, necesitan un aparato bucal bien largo para poder penetrar hasta dentro de la flor. Y como es bien largo, deben de andar enrollados como quien enrolla una manguera. Y se le dice sifón chupador porque actúa como un sifón y luego chupa. Aquí vemos un aparato bucal que lo anda enrollado. Si lo tuviera suelto, entonces se le dañara, entonces tiene que andarlo enrollado. Igualmente aquí le vemos el canal alimenticio y el canal salival. Aquí prácticamente está reducido tanto el labio como el labio y la maxila se desarrolla para formar una parte del aparato bucal que se conoce como espiritrompa. No hay mandíbulas y esto estamos viendo acá un aparato bucal enrollado de una, ¿cómo se llama? De una mariposa. Aquí lo podemos ver también más. Aquí también no lo está ocupando, lo tiene enrollado. Si lo ocupa, lo desarrolla. Este aparato bucal se conoce como sifón chupador. Por otra parte están los raspadores chupadores. Aquí están los trix. Los trix son tizonópteros. Allá en el ESMA les mostramos las hojas de laurel de la India. Se recuerdan, bastante lo vieron allí que estaban, las hojas se habían doblado por la acción de esos insectos que son raspadores chupadores. Significa que estos trix raspan y después chupan. Hay trix que producen virus. Estos son ejemplos de virus que transmiten los trix. Este es el gran daño que hacen los trix, la transmisión de virus. Fíjense que el daño que hacen los trix en cuanto a chupar la savia realmente es poco. Si los trix no llevaran virus, no transmitieran virus, más bien el daño que ocasionaran no fue mucho. El problema es que transmiten virus. Y los virus sí, ya vimos cuáles son los problemas que nos ocasionan. Y tenemos otro que es el portador chupador, los tábanos, o tabanas, como dicen aquí. Esta picadura, ¿alguien de ustedes lo ha picado alguna vez un tabano? Dicen que a mí nunca, pero dicen que duele, ¿no?
y duele porque tiene unos labios con unos parecidos a dientes que desgarran los tejidos. Y obviamente tu piquete es doloroso. Ahora, ¿por qué tiene que ser fuerte y por qué tiene esa especie de dientes en su labio? Porque ellos atacan al ganado. Entonces, claro, el cuero del ganado es duro. Imagínense, tienen la capacidad para atravesar el cuero de un ganado, ¿cómo no van a tener la capacidad para atravesar la piel de uno? ¿Y cómo no va a sentir doloroso un humano que le ataque a un insecto de estos? ¿Verdad? Entonces, ¿algunos de ustedes conocen alguna experiencia sobre esto? ¿Algún amigo o ustedes mismos que han sufrido una picadura de estos insectos? Parece que no. Bien, ahora entramos a otro aparato bucal que es el intermedio, es decir, que no es chupador ni tampoco es masticador. Estamos hablando del aparato bucal mordedor o lamedor. ¿Dónde está presente este aparato bucal? Está en avispas. ¿Verdad? Está en abejas, quise decir. Pero en avispas, que son familiares de las abejas, presentan generalmente aparato bucal masticador, pero las abejas generalmente lo presentan lamedor. Los abejorros y las avispas, veamos cómo son cada una de ellas. En este caso, tanto las mandíbulas como las maxilas ya han dejado de existir y lo que se ha formado es una lengua que se llama glosa. Con esa glosa, o sea, esa lengua le sirve a ella para ingerir los líquidos, pero también tiene la capacidad de poder masticar. Por eso tiene una unión entre masticador y chupador. Aquí estamos viendo un abejorro. Miren cómo ha traspasado el aparato bucal. Y esto es el de una abeja. Veamos cuáles son las piezas bucales que ella tiene. Aquí están las mandíbulas, el labio superior, palpos maxilares, tiene maxilas, observen las maxilas, tiene palpo labial y tiene el labio inferior. Si usted observa que tiene como un estilete, como una aguja, pero también presenta maxilas. Recuerden que estamos frente a un aparato bucal que presenta características de ambos. Debo decirles que este aparato bucal es el más evolucionado que tienen los insectos. Entonces eso nos indica que los himenópteros, o sea, las abejas, son los insectos más evolucionados, los más desarrollados de todos los insectos. En este caso, las mandíbulas existen, pero han perdido su función masticadora típica. Sin embargo, existen. Entonces, ¿para qué sirven? Para defensa, para acicalamiento o para trabajar en la cera. Perdón, que aquí me falta una curva. Vamos a corregir esto. Entonces, sirven, les decía, para acicalarse, es decir, para limpiarse, o para defensa, también para poder trabajar la cera. Aquí tenemos el otro invitado. En el caso de las maxilas y las glosas que pertenecen al labio, pues se han alargado y forman una lengua pilosa. Lengua pilosa es lengua como con pelos. Y en su interior lleva un canal. Obviamente ya sabemos que ese canal es para chupar la sustancia. Aquí estamos viendo las piezas vocales de una abeja. Aquí está el clipeo, el labrum, mandíbulas. Veamos las mandíbulas, que es la número. Bueno, vamos a ver de cerca. Aquí no alcanzan a ver los números. Vamos a ir viendo una por una. El 1 nos está diciendo que es el clipeo, que es este que está acá. El 2 es el labrum, que es este que está aquí. El 3 son las mandíbulas, que son las que están acá. Mire cómo quedaron ubicadas las mandíbulas, apenas se notan. Las 4 son las maxilas o pinzas, estas que están acá. El 5 son los palpos maxilares. Aquí apenas se ven, observan. Y el 6 es la glosa, que es esto que está acá, este canal que va acá. Y la 7 es el labio inferior que termina en la vena o la vena. Aquí es donde ella chupa el néctar. Esas son las piezas vocales de una abeja. Por eso decíamos que aquí no estamos frente a un aparato vocal que presenta características tanto de masticador como de chupador. Y es el aparato vocal más evolucionado. Las mandíbulas ya no tienen función para comer, pero sí tienen otro tipo de funciones. No están por gusto, ya las mencioné anteriormente en la función. Aquí está vista más de cerca, y aquí es donde está la clave que chupan la sustancia. Se llama glosa. En la parte terminal del labio se llama glosa.
Y aquí hay un lóbulo como que si fuera cucharita. Y esa cuchara se llama flabelo, flavella o botón. Entonces con esa cucharita ya está recogiendo el néctar. Entonces, hasta este momento hemos hablado de los diferentes tipos de aparato bucal de los insectos y ya vimos que existen 3 grandes grupos: masticadores, chupadores y también la mezcla de masticador y chupador. Vimos que en el caso de los masticadores, ahí están todos aquellos en los cuales las mandíbulas, las maxilas, los palpos maxilares y todo eso tienen una función propia, tienen su propia función. En el caso ya de los chupadores, esas partes, componentes del aparato bucal masticador existen, pero se han fusionado, en algunos casos ni siquiera existen, y han formado un estilete o una aguja, y que esa aguja tiene 2 canales, un alimenticio y un salival. Y hay un montón de variantes. Por ejemplo, para la mariposa es un chupador, para las moscas es esponjoso, el lamedor, para las chinches es picador chupador, etc. Hay diferentes tipos. Y luego hablamos sobre las abejas, las avispas, que tienen una mezcla entre aparato bucal masticador y lamedor. Y decíamos que ese es el tipo de aparato bucal más evolucionado de las abejas. Pues bien, con base a ello, ahora es momento que hablemos acerca de los regímenes alimentarios o regímenes alimentarios. Y estos regímenes los vamos a clasificar con base a la diversidad de recursos alimenticios que los insectos consumen o explotan. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a hablar de diferentes regímenes alimentarios con base a lo que los insectos consumen. Por ejemplo, hay unos que son atróficos. En este caso, los insectos cuando están en estado adulto no comen. Hay insectos que en estado adulto no comen. Entonces, su aparato bucal está atrofiado. Significa atrofiado que está tapado, que todas las piezas bucales están selladas. Entonces, el insecto no come. El adulto no come. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué no come? Porque su única función es reproducirse. Y luego muere. Una vez se reproduce, muere. Y ponemos el ejemplo de los machos de las cochinillas. Las cochinillas son insectos que se parecen a las escamas, solamente que tienen un cuerpo, una caparazón blanca de cera o de algodón. Así se dicen piojos algodonosos también. Entonces, ellos, los machos, su aparato bucal está atrofiado, no funciona. Entonces, ellos, cuando se convierten en adultos, su única función es copular a la hembra y luego mueren. En ese caso, estamos hablando de atróficos. Hay otros que son fitófagos o herbívoros. Obviamente, en este caso nos estamos refiriendo a aquellos que consumen plantas, es decir, tejidos vegetales. Son los que más nos interesan a nosotros porque algunos son plagas, ¿verdad? Y algunos también son transmisores de patógenos, insectos, bacterias, que nos causan problemas a las plantas cultivadas. Plantas cultivadas son las que el hombre establece, por ejemplo, el maíz, el arroz, todo eso. Otra clasificación la podemos hacer con base al rango de plantas de las cuales se alimenta. En ese caso hay monofitófagos, oligofitófagos y hay polifitófagos. Monofitófagos son los que se alimentan exclusivamente solo de un cultivo. Oligofitófagos son los que se alimentan de una reducida cantidad de cultivos. Y polifitófagos son los que comen de todo lo que encuentran. Entonces, nosotros veremos más adelante que hay insectos que solamente de unas plantas se alimentan y no se alimentan de otra más. Entonces son monofitófagos. Y hay otros que prefieren solo un tipo de planta. Por ejemplo, hay unos que prefieren solo leguminosas. Entonces vamos a hablar de oligofitófagos. Pero hay otras que comen de todo lo que encuentran. Entonces son polifitófagos. Nosotros también podemos hacer una clasificación si tomamos como criterio las partes del vegetal de las cuales se alimentan los insectos. Por ejemplo, podemos hablar de defoliadores o filófagos. Filófagos si se alimentan del follaje. Follaje significa las hojas. Todos los que se alimentan de las hojas son defoliadores o filófagos. Hay unos que se alimentan de los tallos, entonces van a ser caulífagos. Otros que se alimentan de los frutos, entonces son carprófagos. Existen también los rizófagos que se alimentan de las raíces, xilófagos que se alimentan de leña de madera, ovulífagos que se alimentan de los óvulos o de las semillas, y finalmente los carnívoros que son los que se alimentan de granos almacenados. Son productos de frijol, maíz que los tenemos almacenados, entonces van a ser carnívoros. Otra clasificación es si se alimentan de otros insectos. Entonces podemos hablar de que son zoófagos. Y al ser zoófagos podemos dividirlos en predadores y en parasitoides.
Predadores son como el ejemplo que vimos de un animal ahí comiéndose a unos pulgones. Entonces se llama crisópara que se está comiendo el pulgón. Cuando le pase este video ahí la va a ver, la crisópara que se está alimentando de un pulgón. Entonces la crisópara sería la predadora. Pero hay veces que también existen parasitoides. Son insectos que se alimentan de otro insecto, pero cuando está vivo, se lo comen vivo. Entonces esos van a ser los parasitoides. En esta clase la cuestión diapositiva de ectoparasitoides. Están sobre la superficie del insecto y se lo están comiendo desde afuera hacia adentro. Pero hay otros que la hembra deposita los huevos dentro del insecto y adentro comienzan a comerse todos los otros. Entonces también esos serían endoparasitoides. También existen saprófagos y omnívoros. Saprófagos que se están alimentando de materia orgánica en descomposición y omnívoros que comen de todo. Por ejemplo, la cucaracha. Bien, entramos a repaso y luego finalizamos. Me van a ir diciendo ustedes, a ver si se recuerdan qué tipo de aparato bucal tienen estos organismos. Empecemos por acá. Esta es una avispa. ¿Qué tipo de aparato bucal tendrá? ¿Qué tipo de aparato bucal? Pero solo picador. ¿Qué dijimos que tienen todas las avispas, las abejas? ¿Qué tipo de aparato bucal presentan ellas? Lamedor. Lamedor, mordedor, ¿verdad? Es una mezcla, ¿se recuerdan? Y este es un coleóptero. ¿Qué tipo de aparato bucal presentará este? Vean el insecto, ¿qué tipo de aparato bucal presentará? Masticador tiene. Masticador. Y esta es una chinche. ¿Qué tipo de aparato bucal presentará? Chupador. Picador, chupador. ¿Y esta chicharra que está acá? ¿Esta qué tipo de aparato bucal presentará? Licenciado. Bueno, no sé, pero bueno, lo que pasa era que la cultura, ¿va? Ajá. Pero ahorita que está mencionando, yo entré un poquito tarde a la clase, la verdad, pero ahorita que está Ajá, mencionando claro. la chicharra, se puede alimentar la chicharra. Sí, claro. Las chicharras viven poco tiempo. Lo que sucede con las chicharras es que viven poco tiempo y básicamente solo sobreviven para poder aparearse y colocar los huevos. La mayor parte de su vida es en el suelo, en estado de ninfa. Pueden vivir ahí hasta 17 años. Cuando salen a la superficie están sincronizadas, ¿verdad? Claro, salen cuando ya la ninfa ya se convirtió en adulto. Entonces ese adulto emerge del suelo y comienza el macho a llamar a la hembra, que son el lloriqueo que escuchamos. Entonces, una vez llega con la hembra, aparean y la hembra coloca sus huevos. Podrán existir casos de algunas chicharras que se alimenten poco o que simplemente no se alimenten. Si encuentran pareja rápido, pues entonces cumplieron su función y la hembra puso los huevos sobre la tierra y hasta ahí llegó su función. Y esos huevos eclosionan en la tierra y comienza la ninfa a desarrollarse. ¿De qué se alimenta la ninfa allí? De raíces, de materia orgánica de composición, etcétera. Y puede pasar hasta 17 años. Así que cuando oigan cantar a unos de ustedes, probablemente se cerca de la edad de ustedes. Algunos de ellas tengan la edad de ustedes, probablemente, o cerca de la edad de ustedes. Bueno, y esto que está aquí, ¿qué aparato bucal tendrá? ¿Qué cree aparato bucal cree que tendrá este? Masticador. Muy bien. ¿Y esta? Chupador esponjoso. Fíjate de que aquí está sobre pelo, entonces este es un tábano. Entonces, ¿qué tipo de aparato bucal tendrá? Sí, un tábano. Ah, no es tábano. No, tenés razón, no es tábano, sí. No lo había visto bien. ¿Y esta qué tipo de aparato bucal tendrá? No sé si... No, creo que chupador. No. Es una chinche, picador chupador. ¿Y esta? Es una abeja. Es una abeja, entonces un mordedor, lamedor, ¿verdad? Chupador. Y esta, pero ¿cómo se le dice a la mariposa? Tipo sifón, ¿verdad? Sifón chupador. Tienen que decir todo eso. Muy bien. ¿Cómo funciona cada uno de estos aparatos bucales? ¿Cómo funciona este que estoy viendo acá? Pertenece a una mariposa. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace una mariposa cuando encuentra alimento? Estira el conducto. Lo desarrolla, ¿va? Desarrolla el sifón y entonces comienza a chupar. Y esto pertenece a una mosca. ¿Cómo funciona? Una mosca común. ¿Cómo funciona?
Raspa. Y luego chupa. ¿Y este? Estira el tilde para poder alimentar. Estilete. Estilete. Ajá. Lo pincha y chupa. Muy bien. ¿Por qué duele la picada de este animal? Este es un tabaco. Observan los ojos como son. Esta es una característica de estos animales. Son ojos holópticos. Miren, están a la par, están pegados y alargados. Es una característica propia de ellos. Pero no nos interesa eso, sino que ¿por qué su picada es dolorosa? Porque corta los tejidos. Así es. Y si es capaz de cortar el cuero de una vaca, imagínate cómo no le va a doler a uno. ¿Qué diferencia un aparato bucal masticador de un chupador? ¿Qué lo diferencia? ¿En qué se diferencia básicamente un aparato bucal masticador de un chupador? Que uno tiene estilete y el otro no. Muy bien. Y en cuanto a sus funciones, ¿cómo funciona? Esa sería otra diferencia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el masticador y cómo funciona el chupador? Que el masticador se muerde o bueno, Sí, machaca sí, sí. la planta y Ajá. el chupador solo inserta el estilete para chupar nutrientes. Muy bien. ¿En qué tipo se divide el aparato bucal chupador? Tipos de aparato bucal chupador. Por ejemplo, ¿cómo se llama el de la mariposa, el de la mosca, el de las chiches? ¿En qué tipo se divide? ¿Cómo se llama el de la mariposa? Sinfo chupador. Sí, sifón. ¿Cómo se llama el de la mosca? Chupador esponjoso. Muy bien. ¿Cómo se llama el de una chinche? Picador chupador. ¿Y el de un trix? ¿Y el de un trix? Raspador. Chupador, ¿verdad? ¿Qué nombre reciben las piezas bucales de los insectos? Díganme nombres de piezas bucales de los insectos. Estilete. Sí, estilete, muy bien. ¿Otra? Mandíbulas. Mandíbulas, otra. El clipeo. Clipeo. Ajá, otra. Maxilas, palpos labiales, palpos maxilares, etcétera. Miren, vamos a hacer un trato. De ahora en adelante, cuando trabajemos así presencial, cuando escriba MD, va a significar mandibulado. Y mandibulado quiere decir masticador o mandíbula. Y cuando escriba MX va a querer decir maxila, ¿de acuerdo? Por si de repente escribo yo en algún lugar y le pongo MX, entonces ya saben que es maxila. Y si pongo MD, ya saben que es mandíbula. Bien. ¿Y este daño será ocasionado por qué tipo de insecto? ¿Por un raspador, masticador, por un chupador? ¿Por quién habrá ocasionado esto? Le presentan a usted este daño, entonces usted le dice, mira, ¿qué tipo de aparato bucal? No de insecto, sino que qué tipo de aparato bucal ocasionó esto en esta hoja, un masticador o un chupador. Raspador. Pero si es Un masticador o trix. es, yo te pregunto, si es masticador o es chupador. Chupador. Míralo bien el daño. Masticador sería. Es un masticador que solamente se ha alimentado de la parte superior de la aguja, nada más. Solo de la epidermis superior. Y estas manchitas negras que estén aquí probablemente sea excremento. Él se ha ido alimentando solo de lo que está encimita. Ha ido raspando solo lo que está encimita y esto probablemente sea excremento. ¿Y cómo se llama este tipo de daño? ¿Quién lo ocasiona? ¿Cómo se llama este tipo? Un minador creo que Es un minador, exacto, es un minador. Y cuando vos ves una planta así, ¿qué crees que le ha pasado? ¿Qué tendrá esta planta? ¿Qué tendrá esta planta? Vos ves de repente una planta así. ¿Qué estará pasando aquí? Mosca blanca, arrepollamiento. Vaya, puede haber sido por mosca blanca, puede haber sido por cualquier otro chupador,
pero lo cierto es que le ha causado arrepollamiento, como dice el compañero ahí, y este arrepollamiento puede ser un síntoma de virosis o puede ser simplemente debilidad de la planta cuando le ha succionado sus nutrientes. Entonces puede ser tratarse también de un virus. En todo caso, si es un virus, lo ha pasado el insecto. Y esta mancha negra que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa mancha negra que está ahí? Imagina. Humagina. ¿Y esos puntitos blancos qué son? Escamas. O ninfas. Ninfas de escamas, no puede ser de escamas, debo aclarar eso, puede ser de escamas, puede ser de mosca blanca, pueden ser de piojos harinosos, pueden ser de vaquillas. Esto con el tiempo lo vamos a ir aprendiendo. Por el momento digamos que son ninfas. De escamas, por el momento digamos que está bien. Fin. ¿Alguna pregunta para finalizar? ¿Les sirvió la clase? ¿Alguna duda? ¿Comentaron, así salieron? ¿O creen que más o menos andan bien? ¿Cómo estamos? ¿Buena pregunta? ¿Ponemos el carnet? No, no es necesario. Bueno, los que no han firmado entonces firmen y finalizamos la clase. Y tengan buen día y nos vemos el próximo jueves. ¿Estamos ahí? Estamos, ingeniero. Perfecto. Entonces, si van a cenar, buen provecho y de un solo pasen buenas noches. Con Gracias, permiso. igual. Casi igual, con permiso.